El hombre del corsé que venció al invierno. Krzysztof Wieliczki y la noche imposible del Lhotse. A las 3:40 de la madrugada del 31 de diciembre de 1988, Krzysztof Wieliczki abre los ojos dentro de una tienda agujereada a unos 7.300 metros de altitud. Fuera no hay fuegos artificiales, ni campanadas, ni una sola señal de que el mundo se prepara para despedir el año. Solo hay hielo duro, tela desgarrada, una luna pálida sobre el Lhotse y más de 1000 metros de montaña por encima de su cabeza. Lleva la espalda aprisionada por un corsé ortopédico. Lleva semanas viendo cómo el invierno deshace campamentos, planes y voluntades. Lleva 4 meses conviviendo con el recuerdo de una pared en la India que casi lo mata. Y aún así, esa madrugada no piensa en rendirse. Piensa en el reloj. Piensa en el viento. Piensa en si todavía queda una puerta abierta en la montaña antes de que el frío la cierre para siempre. Hay historias de alpinismo que se construyen como un asedio lento, y hay otras que se deciden en un solo día, en un puñado de horas afiladas, cuando un hombre debe escoger entre retroceder o seguir subiendo hasta donde ya no debería haber nadie. La del Lhotse invernal pertenece a esa segunda clase, porque el Lhotse, la cuarta montaña más alta de la Tierra, ya había sido vencido en otras estaciones. Lo que nadie había conseguido era derrotarlo en invierno, y el invierno del Himalaya no es una estación del año, es un juicio. Todo se reduce allí. El aire, la luz, la paciencia, el calor, el margen para corregir un error. Esto es Crónicas Insólitas, y esta es la historia de Krzysztof Wieliczki y la primera ascensión invernal del Lhotse. Para entender el peso de aquella madrugada hay que mirar primero a la montaña. El Lhotse se levanta en la frontera entre Nepal y el Tíbet, unido al Everest por una arista situada en torno a los 7.600 metros. Su cumbre principal, el Lhotse 1, alcanza los 8.516 metros y es la cuarta montaña más alta del planeta. Los suizos Fritz Luxinger y Ernst Reis la ascendieron por primera vez el 18 de mayo de 1956. Pero una cosa era vencer al Lhotse en primavera, dentro del gran ciclo clásico de las expediciones himalayicas. Otra muy distinta era ir a buscarlo cuando el jet stream barre la altura. Las tiendas se convierten en jirones y los días son demasiado cortos para permitirse una equivocación. En el Himalaya, el invierno no cae, asedia. Y fue precisamente ese asedio lo que una generación de alpinistas polacos decidió convertir en territorio propio. Polonia había llegado tarde a la carrera de los 8000. Después de la Segunda Guerra Mundial, y bajo el peso político y económico del bloque soviético, vio cómo las grandes montañas de más de 8000 metros iban cayendo para otras naciones. Andrzej Zagłada comprendió que no podían reescribir ese reparto, pero sí abrir una frontera nueva. Si el verano ya tenía dueños, entonces había que conquistar el invierno. Primero probó la idea en el Hindu Kush. En febrero de 1973, junto a Tadeusz Piotrowski, alcanzó el Noshak y firmó la primera ascensión invernal por encima de los 7000 metros. Un año después llevó esa intuición más arriba todavía. En el invierno de 1974, Zagłada y Zygmunt Heinrich alcanzaron 8.250 metros en el Lhotse, estableciendo un nuevo techo para el alpinismo invernal, aunque sin alcanzar la cima. El Lhotse, además, no era una montaña cualquiera para la memoria polaca. Aquella expedición de 1974 dejó también una herida. El 17 de diciembre murió Stanisław Latauo, fotógrafo del equipo durante el descenso desde el campamento 3 en una tormenta severa. El grupo alcanzó unos 8.200 metros el día de Navidad, pero la cumbre quedó fuera de alcance. Los cronistas de entonces fueron tajantes. El gran enemigo había sido el viento, un viento tan frío y tan constante que a veces hacía imposible incluso moverse. Cuando Wieliczki volvió al Lhotse 14 años después, regresaba a una deuda antigua del himalayismo polaco. Esa deuda se había ido pagando en otras montañas. El Everest invernal de 1980 no fue solo una primera vez gloriosa, fue una escuela de crueldad. El relato polaco de aquella expedición habla de una temperatura media de menos 25 grados en el Western Kum y de registros de menos 45 grados en cotas superiores, con vientos de más de 160 km por hora. El campamento 3 tuvo que rehacerse varias veces después de ser arrasado por el viento. El 17 de febrero, Leszek Sichy y Krzysztof Wieliczki alcanzaron la cima del Everest y abrieron la era de los 8000 de invierno. Ellos mismos describieron aquella jornada como inimaginablemente fría. De aquella experiencia Wieliczki se llevó una lección que ya no lo abandonaría. En invierno no gana solo el más fuerte, gana el que sabe esperar el único día posible y moverse con una precisión despiadada cuando ese día por fin llega. También importa recordar de dónde venían aquellos hombres. Los grandes alpinistas polacos de la llamada Edad de Oro se habían formado, en muchos casos, en los Tatras, donde el invierno no era una excepción sino una escuela.
Eran montañeros nacidos en un país de escasez, de restricciones y de inventiva obligatoria. Tenían menos medios que muchos de sus rivales occidentales, pero habían convertido esa carencia en una forma de dureza. Zawada había encadenado grandes objetivos invernales en los Tatras antes de poder salir al extranjero, y esa cultura de resistencia acabaría proyectándose sobre los 8000. Más tarde los llamarían los guerreros del hielo, no porque fueran inmunes al miedo, sino porque habían aprendido a convivir con él sin hacer alarde. Krzysztof Bielicki encajaba de forma natural en aquella tradición, aunque nunca perteneció al molde del héroe solemne. Era rápido, pragmático, duro, con una relación casi matemática con el tiempo, la fatiga y la velocidad. En altitud extrema, una hora puede equivaler a una congelación, a una noche no prevista o a una retirada imposible. Bielicki entendía eso como pocos. Para finales de 1988 ya no era solo uno de los grandes himalayistas polacos. Era uno de los escasos escaladores capaces de moverse muy deprisa en aire extremadamente enrarecido. En 1984 lo había demostrado en Broad Peak, donde realizó la primera ascensión y descenso de un 8000 en un solo día. 15 horas y media hasta la cima y 22 horas en total de ida y vuelta. Aquello no fue una extravagancia deportiva, fue la demostración de su mayor talento, la velocidad como herramienta de supervivencia. Sin embargo, la verdadera antesala del Lhotse no estaba en sus récords, sino en una tragedia reciente. A finales de agosto de 1988, apenas 4 meses antes de presentarse bajo la pared del Lhotse, Bielicki dirigía un intento alpino a la cara oeste, todavía virgen, del Bhagirathi II, en el Garhwal indio. Era una muralla de 1200 metros. El 31 de agosto, en el 5.º día de escalada, cuando el equipo se encontraba aproximadamente a mitad de la pared y a unos 600 metros por encima de la base, una caída de rocas golpeó a los polacos. Jan Nowak murió. Bielicki resultó gravemente herido. Al día siguiente consiguieron terminar el descenso tras 24 horas de rápeles. Más tarde se precisó que sufría fracturas vertebrales. Un médico le prohibió cargar peso durante 2 años. Y sin embargo, el Himalaya no iba a esperar 2 años. Es difícil exagerar lo que significa llegar así a un 8000 invernal. Una lesión de columna no se vence con orgullo ni con frases hechas. Se soporta, se administra, se teme. Al llegar al Lhotse, Bielicki seguía recuperándose. Llevaba un corsé ortopédico para estabilizar la espalda. No es un detalle pintoresco. Es la imagen física que sostiene toda esta historia. Uno de los mejores himalayistas del mundo entrando en el invierno más alto del planeta con un armazón médico bajo la ropa de plumas. La épica no necesita aquí ningún adorno. La épica ya iba pegada a su cuerpo. La expedición de finales de 1988 no había nacido como una ofensiva puramente polaca contra el Lhotse. Era una expedición belga-polaca llegada a Nepal en octubre, centrada sobre todo en el Everest. Entre los polacos estaban Andrzej Zawada, Leszek Zichi y Krzysztof Bielicki. El campo base quedó establecido el 10 de noviembre. El campamento 1 se instaló el 1 de diciembre, el segundo el 3, el tercero el 6 y el cuarto el 21. En el contexto del intento al Everest. Sobre el papel, la cercanía entre Everest y Lhotse ofrecía una ventaja logística evidente. En la práctica, el invierno empezó a imponer su ley desde muy pronto. El hielo del Khumbu estaba en condiciones terribles, hasta el punto de exigir unas 40 escaleras en la cascada de hielo, muy por encima de lo normal para la zona. Entonces llegó el golpe que quebró el plan original. El 22 de diciembre, durante un intento al Everest desde el South Col, Rudy Van Sneek, Angrita y Lakpa Dorje salieron a la 1 de la madrugada. A las 8 de la mañana habían alcanzado una cota ligeramente inferior a los 8.700 metros cuando Lakpa Dorje se desplomó. Angrita y Van Sneek consiguieron bajarlo hasta la tienda del Collado Sur y lo pusieron en oxígeno. Pero el Sherpa murió a las 7 de la mañana del día 23. El mal tiempo y el agotamiento impidieron evacuar el cuerpo enseguida. La sacudida moral fue brutal. Aquel accidente destrozó la voluntad del equipo belga. El 25 de diciembre, la docena de alpinistas belgas decidió retirarse. Solo permaneció Ingrid Bayens. Lo lógico, lo prudente, lo humano incluso, parecía recoger el material y bajar. Pero en aquella generación de alpinistas polacos existía una costumbre feroz: no dar una montaña por perdida mientras quedara una rendija abierta. Además, el plan original había contemplado que si el Everest salía adelante, Zichi y Bielicki intentarían luego el Lhotse desde la zona alta. El Everest se había derrumbado, pero el Lhotse seguía allí. Y cuando los belgas se retiraron, apareció un problema añadido. Los Sherpas estaban a punto de desmontar los campamentos altos. Si eso ocurría, todo terminaba. El 28 de diciembre Bielicki subió hacia el Khum para impedirlo.
El 29 los otros 2 polacos e Ingrid llegaron al campamento 2, aunque casi todos arrastraban enfermedades, especialmente bronquitis. El equipo estaba tocado. El invierno había hecho su trabajo. Y precisamente en ese paisaje de retirada empezó a dibujarse una posibilidad individual. El 30 de diciembre Bielicki tomó su saco y parte del equipo y subió hacia el campamento 3, situado en la cara oeste del Lhotse, para comprobar si seguía en pie. Lo que encontró no invitaba al optimismo. Un campamento apaleado por el viento, restos de tiendas desgarradas, el tipo de lugar que cualquiera abandonaría cuanto antes. Pero él no necesitaba comodidad. Necesitaba apenas un refugio miserable que bastara para pasar la noche y arrancar muy temprano. Con 2 tiendas rotas improvisó una sola. Tomó además una decisión crucial. Si al día siguiente el tiempo abría, no montaría otro campamento superior. Saldría directo a por la cima. La decisión no tenía nada de impulsiva. Era cálculo puro. En invierno cada campamento extra significa más tiempo, más peso, más exposición y más opciones de que el viento destruya la oportunidad antes del ataque final. Bielicki apostó por lo que mejor sabía hacer: avanzar deprisa cuando la montaña concede una breve tregua. Y así volvemos a la madrugada del 31 de diciembre. Son las 3:40. Había querido despertarse antes, pero el saco caliente dentro de aquella tienda agujereada lo ha retenido unos minutos más. La víspera dejó preparados 2 termos de té. Vacía uno de un tirón. No come nada. Se viste, se ajusta el equipo, mete el segundo termo. Comida de ataque, ropa de protección y guantes de repuesto. Le falta la cámara. Había desaparecido en la retirada desde la zona del Collado Sur. No importa. Una cámara no sirve para respirar. Una cámara no sirve para bajar. Una cámara no sirve para discutirle una cima al invierno. Lo único que cuenta ahora es salir a tiempo. Fuera sopla viento, pero no un huracán. La luna da luz suficiente. El momento de darse la vuelta existe solo ahí. Bielicki lo sabe muy bien y lo dice con absoluta franqueza en su propio relato. Si empieza, ya no regresará por su propia voluntad. A las 4:20 abandona la tienda y entra en la noche del Lhotse, sin oxígeno suplementario, sin compañero de cordada, con la espalda sujeta por un corsé de goma y metal que había salido de un hospital apenas unos meses antes. Al principio progresa por viejas cuerdas fijas. Los crampones muerden mal el hielo duro. Poco a poco se acerca a la franja de roca amarilla, el Yellow Band. Allí toma una decisión decisiva. Las cuerdas lo desvían demasiado a la izquierda, hacia el espolón de Ginebra y el Collado Sur, la línea del Everest. Seguirlas sería perder tiempo y altura útil para su verdadero objetivo. Así que las abandona y flanquea por la derecha, buscando la trayectoria que lo acerque directamente al corredor de Rice, el gran canal que conduce a la cima del Lhotse. Es una elección muy propia de Bielicki. Fría, táctica, casi quirúrgica. En invierno, el lujo más peligroso no es el esfuerzo, es el retraso. El terreno mejora por momentos. Encuentra tramos de nieve dura donde puede mantener un buen ritmo y ganar altura con eficacia. Cruza la barrera de los 8.000 metros. Y entonces sucede algo extraordinario. En lugar de reforzarse, el viento afloja. En pleno Himalaya invernal, eso roza lo milagroso. Bielicki entiende al instante lo que significa. La montaña no se ha vuelto benévola. Simplemente está abriendo una rendija que puede durar muy poco. No se permite celebrarlo. Solo sigue. Porque allá arriba hasta la buena suerte se gasta si uno se detiene demasiado a contemplarla. Pasa de las 10 de la mañana cuando alcanza el pie del corredor de Rice. Va aproximadamente 1h15 por detrás del horario que se había marcado. Parece poco. A esa altitud es muchísimo. Siente el desgaste. El aire helado le provoca tos. La respiración se vuelve áspera, pesada, como si en cada inspiración tuviera que empujar una puerta atascada. El corredor está más seco de lo esperado. Hay poca nieve y mucho hielo. Pequeños resaltes helados, pasos más incómodos de lo que cualquier versión romántica de la historia querría admitir. A su derecha ve incluso cuerdas fijas, pero están demasiado altas para alcanzarlas con facilidad. Tendrá que seguir solo, con su equilibrio y con su propio ritmo. Lo terrible de escalar un 8000 en solitario no es solo el esfuerzo, es la falta de contraste. No hay otra respiración que rompa el silencio. No hay nadie que confirme si vas demasiado lento. No hay una voz que te devuelva una medida humana de la realidad. Todo queda absorbido por el aire pobre, la pendiente y la conciencia de que el día corre más deprisa que tú. Bielicki sigue subiendo. A veces tose, a veces siente el corsé clavándose en la espalda. A veces la montaña parece estar hecha no de roca y nieve, sino de tiempo que se escapa. El corredor lo va encerrando en sombra. A la izquierda se tumba la arista de las 3 hermanas. A la derecha los resaltes helados no regalan nada, y sin embargo continúa. Cada paso no es un gesto épico, es una negociación.
con el miedo, con el cansancio, con la duda de si la ventana de buen tiempo se cerrará justo antes de que llegue donde necesita llegar. Por encima del último resalte aparece al fin la zona cimera, 2 pequeñas elevaciones nevadas, una más baja a la derecha y otra más alta a la izquierda. Bieliki se dirige a la más alta. Son las 2 de la tarde. Allí arriba no encuentra euforia, encuentra frío, un frío capaz de borrar cualquier discurso sobre la gloria. Avanza hacia la cúpula final, pero se detiene unos metros antes al sospechar que puede tratarse de una cornisa inestable. Ha llegado a la cima del Lhotse. No ha venido a morir en el último gesto. Recoge unas piedras y da media vuelta. Ni posa ni celebra. Sabe lo que muchos olvidan en las montañas altas. La cima no absuelve nada. La cima solo concede permiso para empezar a bajar. Y entonces empieza la verdadera prueba. Del campamento lo separan todavía unos 1200 metros de descenso. En un par de horas llegará el crepúsculo. Y en la bajada, por primera vez de forma brutal, la espalda le recuerda quién manda. La vértebra lesionada, la T8, empieza a arder. Cada paso hacia abajo golpea la columna como un martillazo interior. Bieliki busca una técnica menos dolorosa. Piensa incluso en bajar de cara a la pendiente. Pero eso le roba demasiado tiempo. No hay milagros biomecánicos a más de 8000 metros. Todo duele. Todo desgasta, todo consume, así que inventa una disciplina mínima para no hundirse. 100 pasos, parada breve. 100 pasos, parada breve. Clava el piolet, se sienta, respira. Y a veces, en esas pausas de apenas unos minutos, cae en una especie de letargo. A veces despierta 15 minutos después. Sabe que eso es gravísimo. Elizabeth Hawley dejó escrito que en la bajada se obligó a controlar cada descanso para no detenerse demasiado y derivar hacia una somnolencia sin retorno en el frío brutal y el aire pobre en oxígeno. No existe una solución limpia, solo existe la menos mala. No piensa en récords, no piensa en la primera invernal, ni siquiera piensa demasiado en el corsé que lleva puesto. Piensa en llegar vivo a la tienda, en no congelarse, en no dejarse ir. Más tarde recordaría que estaba tan helado que apenas se detenía a pensar en la magnitud de lo que acababa de hacer. Esa confesión vale más que muchas frases grandilocuentes. Nos recuerda que las grandes gestas mientras ocurren suelen sentirse menos como una victoria y más como una supervivencia prolongada. Aún así, el ser humano sigue siendo una de las últimas reservas de calor en un mundo de hielo. En algún momento del descenso, Bieliki mira hacia abajo y distingue una figura en la aproximación al campamento 3. Nadie va a bajarlo a hombros de una montaña de 8000 metros. Pero aquella presencia significa otra cosa, quizá más importante. Significa que al final del día habrá alguien esperándolo. Y en esas alturas a veces uno no sigue bajando por fuerza. Sigue bajando porque alguien espera. Llega al campamento al anochecer. Las cuerdas finales lo conducen hasta la tienda remendada. Y allí está Leszek, su compañero en la primera invernal del Everest, que ha subido durante la mañana pese a la bronquitis para esperarlo. Lo mete dentro. Le da algo caliente. Por radio comunica abajo a Andrzej Zawada e Ingrid la noticia. No hace falta adornarla demasiado. Bieliki está vivo. Y lo ha conseguido. Hawley anotó que en 3 horas había regresado desde la cima hasta la tienda cosida con 2 refugios destrozados. Dentro de aquella tienda medio rota, en cambio, hay algo más fuerte que el viento. Hay compañía. La noche de fin de año transcurre allí arriba, lejos de cualquier celebración del mundo civil. No hay brindis, no hay música, solo un hombre agotado, la nieve entrando en la tienda, una espalda abrasada por el dolor y unos pies que no consiguen entrar en calor. El dedo gordo del pie ha sufrido congelación. Los problemas vendrán después, pero esa noche la cuestión principal no es el precio, sino el hecho. Krzysztof Bieliki ha firmado la primera ascensión invernal del Lhotse. Lo ha hecho sin oxígeno suplementario. Lo ha hecho en solitario, y según el balance de expediciones invernales en Nepal publicado a fines de 2025, seguía siendo el único alpinista que había alcanzado la cima del Lhotse en invierno. Por eso esta historia no impresiona solo por la estadística, impresiona por su forma, porque no fue una ascensión adornada por una gran maquinaria ni por un final teatral. Fue una conquista nacida del naufragio parcial de una expedición, sostenida por un puñado de compañeros enfermos y culminada por un hombre que subía con la espalda sujeta por un corsé ortopédico. El Lhotse no cayó ante una arrogancia desatada. Cayó ante una combinación casi imposible de experiencia, sufrimiento administrado, velocidad y una lucidez feroz para tomar decisiones bajo el frío más hostil. Y, con aquella jornada, Bieliki pasó a tener las primeras invernales de 3 de las 4 montañas más altas del mundo: Everest, Kanchenjunga y Lhotse. Quizá por eso la imagen que queda no es la de la cumbre, es la del descenso,
La de ese hombre lesionado contando pasos, cayendo en pequeños letargos, sintiendo la montaña golpearle la columna, buscando con desesperación la tienda y adivinando abajo una figura amiga. Ahí es donde la historia deja de ser solo alpinismo y se convierte en algo más profundo. En una lección sobre la voluntad, sí, pero también sobre el límite. Porque Bielicki no venció al invierno por ser invencible. Lo venció aceptando minuto a minuto que era vulnerable y que aún así debía seguir. A veces se habla del himalayismo como si fuera una galería de titanes. Pero los titanes no necesitan corsés. Los titanes no bajan a oscuras con la espalda ardiendo. Los titanes no dependen de que un amigo enfermo suba a esperarles a una tienda remendada. Los hombres sí, y quizá por eso las hazañas humanas son más grandes que las leyendas. Porque ocurren con dolor real, con miedo real, con cuerpos imperfectos y con decisiones que podrían haberse inclinado, en cualquier momento, hacia el fracaso. En la historia del alpinismo hay ascensiones memorables, y luego están esas pocas jornadas que parecen concentrar todo lo que este mundo puede decir sobre la resistencia humana. El 31 de diciembre de 1988 es una de ellas. Mientras el planeta se preparaba para despedir el año, Krzysztof Bielicki salió de una tienda destrozada en la cara oeste del Lhotse para jugarse la vida en una montaña sin oxígeno, sin cordada y con la columna rota unos meses antes en otra pared lejana. Horas después regresó a la misma tienda con el invierno un poco menos invencible. Ese es el legado de aquella jornada. No una pose, no una épica hueca, sino la demostración de que a veces lo imposible cede no ante la fuerza bruta, sino ante una mezcla rarísima de precisión, experiencia, coraje, suerte y amistad. Bielicki lo resumiría años después de manera casi desarmante. Para estas cosas hace falta suerte y amigos. El Lhotse le exigió ambas, y él supo estar a la altura de las dos. Si te apasionan las historias reales que desafían lo imposible, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Crónicas Insólitas.